Bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión viajaremos al año 1968, una fecha que quedó grabada para siempre en la historia de la Ciudad de México. Fue un año lleno de acontecimientos que transformaron la vida de muchos y marcaron una nueva etapa en la sociedad. Descubriremos qué se vivía, qué se veía, qué se escuchaba y qué se acostumbraba durante esos 12 meses que representaron una verdadera revolución en distintos aspectos culturales, sociales y urbanos. Acompáñanos en este recorrido por aquel año que lo cambió todo y déjate llevar por los recuerdos de una época inolvidable. En 1968, la Ciudad de México emprendió una serie de proyectos urbanos de gran magnitud, motivados por la realización de los Juegos Olímpicos, los primeros en celebrarse en Latinoamérica y en un país de habla hispana. La capital debía mostrar al mundo un rostro moderno y cosmopolita, pero sin perder su esencia tradicional, que aún conservaba sus raíces. Era el momento de presentarse ante los visitantes como una ciudad dinámica, llena de contrastes y con un espíritu renovado. En distintas zonas de la gran urbe se podía apreciar la transformación urbana. Nuevas estructuras se levantaban junto a edificios históricos, creando un paisaje en el que lo antiguo y lo moderno convivían armoniosamente, reflejando así el nuevo carácter de una Ciudad de México moderna, viva y en constante cambio. Al mismo tiempo, nuevos comercios comenzaron a surgir para atender al creciente turismo que ya se preparaba para visitar la Ciudad de México. Las principales zonas de atracción turística se alistaban para recibir a los visitantes y mostrar la mejor imagen de la capital. Sin embargo, aún había lugares en proceso de construcción, obras que continuarían durante el siguiente año, como la nueva línea del metro, uno de los proyectos más ambiciosos de aquella época. En distintos puntos de la ciudad podían verse trabajos y edificaciones en marcha, reflejo del gran impulso urbano que transformaba día a día el paisaje capitalino. Era una época en la que los capitalinos comenzaban a presenciar un cambio a gran escala en su ciudad. Junto con las transformaciones urbanas, surgieron nuevos comercios que beneficiaban a los habitantes, ofreciendo espacios modernos para realizar sus compras y convivir más cerca de sus hogares. En distintas zonas se construyeron plazas comerciales y centros recreativos pensados para toda la familia, muchos de los cuales quedaron listos pocos meses antes de los Juegos Olímpicos, marcando el inicio de una nueva forma de vida en la Ciudad de México. La vida en la capital transcurría con normalidad. Las familias realizaban sus actividades cotidianas y cada miembro seguía sus costumbres habituales. Sin embargo, la manera en que se vivía en aquella época era muy distinta a la de hoy. Los trabajadores se trasladaban cada día a sus lugares de empleo, mientras que los estudiantes acudían a sus escuelas y universidades utilizando los medios de transporte disponibles, tranvías, autobuses y trolebuses, ya que el metro aún se encontraba en construcción y sería inaugurado al año siguiente. Estos transportes contaban con paraderos distribuidos por toda la ciudad, aunque el centro histórico concentraba la mayor parte de ellos, pues desde ahí partían y llegaban numerosas rutas que conectaban con los puntos más importantes de la metrópoli. En esos años también comenzaron a hacerse más comunes los vehículos de servicio colectivo, una nueva opción de transporte que permitía traslados más rápidos y directos. Podían encontrarse en varias zonas de la ciudad, especialmente en el centro histórico y a lo largo del Paseo de la Reforma. La década de los 60 fue, sin duda, la época en la que estos vehículos se popularizaron, marcando el inicio de un cambio importante en la forma de moverse por la Ciudad de México. 1968 fue el año en que las sedes olímpicas de la Ciudad de México ya estaban listas y todo se preparaba para recibir las disciplinas deportivas que se llevarían a cabo durante los Juegos Olímpicos.
Varias de estas sedes destacaron por su modernidad y atractivo diseño, consideradas en su momento como obras de vanguardia que proyectaban la imagen de una ciudad moderna ante el mundo. Desde el centro histórico hasta las zonas más alejadas, estos recintos se convirtieron en puntos de gran interés para los capitalinos. Algunos de ellos ya existían desde años anteriores, pero fueron remodelados y equipados con tecnología más avanzada para hacerlos funcionales y cómodos. Otros, en cambio, fueron inaugurados pocos meses o años antes del evento, ofreciendo todas las comodidades necesarias para los miles de asistentes. Estos lugares atrajeron tanto a visitantes nacionales como extranjeros, pues ahí se desarrollarían los momentos más emocionantes de las competencias deportivas. Y cuando finalmente llegaron los días de las Olimpiadas, las sedes lucían majestuosas y llenas de vida. La concentración de público era enorme y la emoción se sentía en cada rincón, mientras miles de personas disfrutaban de las distintas disciplinas que marcaron una época inolvidable en la historia de la Ciudad de México. Otro de los grandes atractivos que captó la atención de los capitalinos fue la Villa Olímpica, el lugar donde se hospedarían los atletas durante el tiempo que duraran sus competencias. Ubicada al sur de la Ciudad de México, la villa contaba con todos los servicios necesarios para brindar comodidad y descanso a los deportistas. Sus espacios eran amplios, bien comunicados y rodeados de un ambiente tranquilo que favorecía la convivencia entre las distintas delegaciones internacionales. En ese lugar se vivió un ambiente de camaradería y respeto, donde diversas nacionalidades compartieron experiencias y culturas, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron la oportunidad de estar ahí. La villa también ofrecía diversos atractivos, entre ellos un tren miniatura que permitía a los visitantes recorrer sus instalaciones de forma cómoda y divertida. Con el paso del tiempo, la Villa Olímpica dejó de ser un complejo deportivo temporal y se convirtió en un espacio habitacional donde hoy en día viven numerosas familias, manteniendo viva la historia de aquel emblemático sitio que alguna vez albergó a los atletas del mundo. Fue en el año de 1968 cuando los cines de la Ciudad de México tuvieron la oportunidad de proyectar en sus grandes pantallas estrenos que revolucionaron el séptimo arte con producciones tanto nacionales como internacionales que marcaron una época. Ese año, la ciencia ficción llegó con fuerza a las salas cinematográficas gracias a la película 2001 Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Keir Dullea y Gary Lockwood. Esta obra maestra transportó a los cinéfilos de la época a un fascinante universo de viajes espaciales y misterios del cosmos, dejando una profunda impresión en el público. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las películas más recordadas y admiradas por los amantes del cine y de las historias que exploran los confines del espacio. Otra de las grandes producciones de ciencia ficción de ese año fue El planeta de los simios, una película con tintes apocalípticos dirigida por Franklin Schaffner. En ella participaron Charlton Heston y Linda Harrison como los protagonistas humanos, junto a Kim Hunter, Roddy McDowall y Maurice Evans, quienes dieron vida a los emblemáticos personajes de Zira, Cornelius y el Dr. Zaius. La cinta presentó una visión impactante de un posible futuro apocalíptico, donde los simios dominan la Tierra y la humanidad ha quedado relegada. Su trama dejó al público con profundas reflexiones y preguntas sobre el destino del mundo en que vivimos. El planeta de los simios obtuvo varios reconocimientos internacionales y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las franquicias más icónicas del cine, permaneciendo vigente hasta nuestros días. El género de terror también tuvo un lugar destacado en el cine de 1968, con el estreno de la película El bebé de Rosemary, conocida en algunos países como La semilla del diablo. Esta inquietante producción fue dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes junto a un elenco de reconocidos actores.
La cinta, llena de misterio, tensión y horror psicológico, cautivó al público que llenaba las salas de cine de la época, convirtiéndose en una de las películas más recordadas dentro del género. Ese mismo año, el terror volvió a estremecer al público con otra obra que marcaría un antes y un después, La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por George A. Romero. Esta película dio inicio a una larga tradición de historias de zombies que, hasta hoy, siguen inspirando numerosas producciones cinematográficas. México tampoco se quedó atrás en el género de terror y lo paranormal en el cine. En 1968 se estrenó la película Hasta el viento tiene miedo, una producción que se convirtió en un clásico del cine de terror nacional. En el filme participaron reconocidas actrices como Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet, Noma Lazareno y Renata Seidel, acompañadas de un gran reparto de actores del cine mexicano. La película llenó las salas con suspenso, misterio y situaciones paranormales, narrando historias de venganza y terror psicológico que atraparon al público de la época. Hoy en día, Hasta el viento tiene miedo es considerada una de las mejores producciones del cine mexicano en su género y se ha convertido en un clásico de culto, ideal para disfrutar especialmente en temporada de misterio. Ese mismo año, 1968, se estrenó la película El Escapulario, una producción que narra 3 historias de hermanos que viven en la época de la Revolución Mexicana y que portan un escapulario con el poder de proteger sus vidas en momentos de peligro. En el filme participaron actores como Enrique Lizalde, Enrique Aguilar, Carlos Cardán, Federico Falcón, entre otros, bajo la dirección de Salvador González. La historia sorprendió al público al mostrar cómo el amor de una madre no tiene límites, especialmente cuando se trata de proteger a sus hijos. Con el tiempo, El Escapulario se consolidó como una película de culto, convirtiéndose en uno de los títulos más recordados del cine mexicano de 1968. La comedia también tuvo un lugar destacado en los cines de 1968. La película Por mis pistolas llenó las salas de risas y diversión gracias al talento del icónico Mario Moreno Cantinflas, acompañado de Isela Vega, Alfonso Mejía, Eduardo Alcaraz y un gran elenco de actores. La historia se desarrolla en el antiguo oeste, donde Cantinflas enfrenta a maleantes que tienen sometido a un pequeño pueblo, pero lo hace a través de situaciones cómicas y ocurrencias inolvidables, provocando múltiples carcajadas entre los asistentes. Esta producción fue una más de las muchas películas que consolidaron a Mario Moreno Cantinflas como uno de los comediantes más recordados y queridos del cine mexicano. 1968 también fue un año en el que la música revolucionó al mundo, marcando una época con canciones que se convirtieron en verdaderos clásicos y que aún hoy permanecen en la memoria de muchos. En México, las estaciones de radio se llenaron de nuevos sonidos, estilos y voces que reflejaban el espíritu cambiante de aquella década. Entre los grandes éxitos internacionales que sonaban ese año, Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself. Destacó Honey de Bobby Goldsboro, una balada romántica que se convirtió en el tema favorito de muchos enamorados y que sigue siendo recordada con cariño. Dionne Warwick alcanzó gran éxito con I Say a Little Prayer, una canción que se mantuvo en los primeros lugares de popularidad durante 1968 y continuó sonando en los años 70. También se escuchaba Do You Know the Way to San José, interpretada por Diana Ross y The Temptations, tema que aportó un estilo fresco y lleno de nostalgia a la época. Otro de los temas más sonados fue Lady Willpower del grupo Gary Puckett y The Union Gap, considerada una de las favoritas de aquel año.
Mientras que The Mighty Queen, interpretada por Manfred Mann y escrita por Bob Dylan, se inspiró en la película Los Inocentes Salvajes de 1960. La cantante sudafricana Miriam Makeba conquistó al público con su alegre tema Pata Pata, que popularizó el ritmo afropop y puso a todo el mundo a bailar. En tanto, la banda The Lemon Pipers alcanzó el número 1 en Estados Unidos con Green Tambourine, un tema psicodélico que también fue de los discos más vendidos en México. Yummy, 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 I got love in my tummy and shimmy, yummy. La contagiosa Yummy 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 de Ohio Express alcanzó el cuarto lugar entre las canciones más populares del año. Mientras que Daydream Believer de The Monkees, lanzada en 1967, se consolidó como uno de los grandes éxitos de 1968 y símbolo de la música sesentera. El grupo Tommy James and the Shondells también hizo vibrar las listas de popularidad con Money Money, una melodía que se convirtió en un clásico del rock de fiesta. Hey Jude, don't make it bad. Ese año, The Beatles alcanzaron nuevas cimas de fama con dos temas inolvidables. Uno de ellos fue Hey Jude, una de sus canciones más vendidas. Y la segunda fue Revolution, que se convirtió en un himno para los jóvenes de la época, reflejando el espíritu de cambio social. El rock psicodélico también vivía su auge en 1968, con la banda Blue Cheer, que destacó con su potente versión de Summertime Blues. In a white room with black curtains near the stage. Mientras que Cream definía el sonido de finales de los 60 con White Room. Por su parte, la legendaria Janis Joplin, conocida como la Bruja Cósmica, alcanzó gran éxito con Piece of My Heart, una de las canciones más recordadas de su carrera. El grupo Deep Purple también tuvo presencia con su tema Hush, que alcanzó gran popularidad en 1968 y marcaría el inicio de una carrera que se consolidaría en la siguiente década. Mientras tanto, The Doors triunfaban con Hello, I Love You, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock psicodélico. Otro gran éxito fue Born to Be Wild de Steppenwolf, considerada una de las primeras canciones de heavy metal y asociada a la cultura motociclista de la época. Nuevos estilos también surgieron con Dance to the Music de Sly y The Family Stone, que marcó el ritmo del funk y la música bailable de los años siguientes. En el ámbito instrumental, Classical Gas de Mason Williams se convirtió en una de las melodías más reconocidas, incluso siendo utilizada años después en series de televisión como Los Simpson. El músico Paul Mauriat cautivó a millones con su delicada composición Love is Blue, una pieza instrumental que aún hoy forma parte del repertorio clásico de la radio dedicada a los años 60. Voy a enseñarles algo que les gustará, es un juego fácil de... En el ámbito de habla hispana, también hubo grandes éxitos.
En México, Roberto Jordán popularizó la versión en español de El juego de Simón, convirtiéndola en un tema muy querido. Eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Desde España, Marisol triunfó con Corazón Contento, una canción alegre que también fue interpretada por varios artistas. Maciel alcanzó fama internacional al ganar el Festival de Eurovisión con La La La, tema que tuvo gran aceptación en México. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Y otro de los grandes intérpretes españoles, Rafael, hizo historia con Mi Gran Noche, canción que se volvió himno de toda una generación. Somos novios, pues los dos sentimos. México también brilló con sus propios artistas. Armando Manzanero conquistó corazones con Somos Novios, una composición que se convirtió en símbolo del romanticismo y en el himno de los enamorados de 1968. Cuando me enamoro, yo le doy la vida a quien se enamora. Mientras tanto, Angélica María lanzó Cuando me enamoro, un tema que se mantuvo entre los más escuchados y que hasta hoy sigue evocando los recuerdos de aquella inolvidable época musical. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos quienes respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Marco Antonio, Brito Flores, Oscar, Orlando Morales, F. Wood Woodson, Paulino Benito, Giovanna Montes, Juan Antonio Ferrer, Alberto Macías, Jaime Díaz, Forbidden Memories, Fernando Dosta, Octavio Bautista, Luis Hernández, Cos Morales, Julio César Reyes, Daniel Escudero, Gilberto Cruz, Juan Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Servín, José Juan Avendaño, RMS Olympic, y Alex David Ramos Mejía. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la avenida Mariano Escobedo y la tienda que aparece del lado derecho aún existe. Felicidades a quienes acertaron. Ahora te presentamos una nueva imagen. Puedes reconocer el sitio donde fue tomada la fotografía. Quienes contesten correctamente serán mencionados en Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la historia y los rincones de la Ciudad de México. 1968 también fue recordado por uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de la sociedad mexicana: el movimiento estudiantil. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, México vivió diversos movimientos sociales que marcaron una época, pero fue en 1968 cuando todo desembocó en una de las tragedias más dolorosas para el país. Todo comenzó con una riña entre estudiantes de la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional y alumnos de otra escuela. La policía intervino de manera violenta, lo que desató una serie de protestas que fueron creciendo poco a poco en distintas instituciones educativas. El gobierno de aquel entonces respondió con represión y uso de la fuerza, lo que provocó aún más indignación entre los jóvenes. Los estudiantes comenzaron a organizar marchas, mítines y concentraciones en diversos puntos de la ciudad. En algunos casos se registraron enfrentamientos, quema de camiones del transporte público y la toma de instalaciones universitarias, como en la UNAM. Ante ello, el gobierno movilizó al ejército mexicano, que ocupó zonas como Ciudad Universitaria, el Zócalo capitalino, la Avenida de los Insurgentes y otros puntos estratégicos. Las redadas y detenciones se hicieron frecuentes, generando un ambiente de tensión y miedo. A pesar de la represión, las movilizaciones continuaron. Padres de familia, profesores y ciudadanos comenzaron a unirse al movimiento en apoyo a los estudiantes. Una de las manifestaciones más emblemáticas fue la Marcha del Silencio, donde miles de personas caminaron en absoluto silencio desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, en una poderosa muestra de unidad y resistencia pacífica. Sin embargo, todo cambió el 2 de octubre de 1968.
Ese día, durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fuerzas militares y miembros del Batallón Olimpia, encargado de la seguridad de los próximos Juegos Olímpicos, abrieron fuego contra los estudiantes. Lo que debía ser una manifestación pacífica se convirtió en una tragedia. Decenas de jóvenes perdieron la vida, otros resultaron heridos y muchos más fueron detenidos y llevados a campos militares, mientras sus familias exigían información desesperadamente. El 2 de octubre quedó grabado en la memoria de México como un símbolo de represión, injusticia y dolor, marcando para siempre la política y la historia del país. Irónicamente, Tlatelolco ha sido escenario de distintos episodios de sacrificio y tragedia a lo largo de los siglos, desde los tiempos prehispánicos, pasando por la conquista y el movimiento ferrocarrilero, hasta llegar a las víctimas del terremoto de 1985. Tlatelolco, un lugar donde la historia de México ha sido escrita una y otra vez con lágrimas, resistencia y memoria. 1968 fue el año en que la Ciudad de México se preparó para recibir los 19º Juegos Olímpicos, los primeros en celebrarse en un país de habla hispana. El evento se llevó a cabo del 12 al 27 de octubre y a pesar de los trágicos sucesos ocurridos días antes en Tlatelolco, la capital se transformó en una auténtica fiesta. En distintos puntos de la ciudad se respiraba el ambiente olímpico. Módulos informativos, anuncios, esculturas, eventos culturales y actividades especiales llenaban las calles. La atmósfera era de entusiasmo y orgullo nacional. Días antes y durante las competencias se realizaron numerosos espectáculos artísticos, tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Todo giraba en torno a las Olimpiadas, los programas de televisión, los anuncios, la música y hasta la moda. Los diseñadores presentaron nuevas tendencias inspiradas en el espíritu deportivo y moderno del momento. Las ceremonias de inauguración y clausura en el Estadio Olímpico Universitario fueron impresionantes. El desfile de las delegaciones internacionales captó la atención del mundo entero y el momento más esperado fue el encendido del pebetero olímpico, símbolo de unión, esperanza y competencia. En la Villa Olímpica, ubicada al sur de la ciudad, las delegaciones ya se encontraban instaladas. Era un espacio lleno de movimiento, convivencia y camaradería entre atletas de todo el mundo. En cada sede deportiva se vivieron momentos memorables, con proezas que quedaron grabadas para siempre en la historia del deporte. Los atletas mexicanos también destacaron al poner en alto el nombre de México con sus logros, dejando huella en la memoria. Las instalaciones olímpicas permanecen como testigos silenciosos de aquellas hazañas que marcaron una época. Aunque la fiesta deportiva llenó de alegría a la capital, el recuerdo de la tragedia de Tlatelolco seguía presente. Las imágenes del 2 de octubre y la presencia militar en las calles recordaban que ese mismo año México había vivido dos rostros opuestos, la esperanza y la violencia, la celebración y la tragedia. Las Olimpiadas de 1968 dejaron una profunda huella en la Ciudad de México. Fueron días de emoción, orgullo y modernidad que aún hoy evocan nostalgia y admiración por aquel momento en que el mundo puso sus ojos en nuestro país. El año siguió su curso, los meses transcurrieron hasta llegar al final de un 1968 que quedó grabado para siempre en la historia. México se preparaba para recibir 1969, mientras las fiestas decembrinas llenaban de luces, música y esperanza los hogares de la capital. Las familias celebraban la Navidad y el Año Nuevo, dejando atrás un periodo intenso, lleno de cambios, emociones y aprendizajes. Fue un año que marcó tendencia, que revolucionó la vida en México y en el mundo. Un año en el que la Ciudad de México se transformó entre la alegría de la modernidad y la tristeza de los acontecimientos que conmovieron a toda una generación. Muchos sentimientos se vivieron en aquella época, pero la vida siguió su curso, como siempre.
Los años avanzan y con ellos la historia continúa escribiendo nuevas páginas, donde la humanidad sigue siendo su principal protagonista. Así, 1968 quedó atrás. Pero su huella permanece viva, recordándonos que cada época deja su marca en el alma de nuestra ciudad. Y así concluimos este emotivo recorrido por el año de 1968, un año que marcó la vida de muchos y dejó una profunda huella en la historia de México. Esperamos haber despertado tus recuerdos y transportarte a aquellos días que definieron una época. Seguiremos recorriendo más años que fueron clave en la historia de nuestro país y que formaron parte de la vida de distintas generaciones. Espéranos en la próxima entrega, porque vendremos con más memorias, más historia y más ecos de nuestra gran Ciudad de México. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos de ecos del México de ayer. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto y gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.